Queridos hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Qué enorme bendición poder estar una vez más compartiendo este momento sobrenatural, abriendo el Espíritu Santo las Escrituras, trayendo revelación, trayendo conocimiento. El conocimiento desata poder para caminar en los principios y en el propósito que el Padre determinó antes de la fundación del mundo, para ti y para mí. Estoy en esta noche para decirte que el Padre quiere que seas parte de sus planes. A Jeremías Él le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí. No es casualidad, porque Él no dice antes que te formases en plural, sino que Él le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. No hay casualidades en Dios. Él te ha creado. Si estás pasando por este canal, quiero decirte que este es un ámbito profético de bendición y que el Padre te va a desatar en tu destino y te va a empoderar y te va a llenar. Y tengo una palabra que en este día fue un día maravilloso y el Señor, hablando con una persona, comenzó a desatar un rema, una palabra que la estuve compartiendo con algunas personas en mi grupo privado, y recién el Señor puso en mi corazón compartirla contigo y quiero liberar esta palabra. Quiero que te prepares porque es una impartición profética. Va a ser cortita, pero sé que te va a edificar y te va a bendecir. Específicamente aquellas personas que dicen: yo sé que el Padre me llamó para ser parte de sus planes y de sus propósitos. Yo anhelo servirle a Dios. El Padre me ha hablado, me han profetizado, he tenido sueños, he tenido visiones. Sé que hay un llamamiento divino, pero necesito ordenarlo, necesito la dirección del Padre. Necesito tal vez salir del anonimato. Necesito poder para fluir tal vez como un evangelista, como un profeta, como un evangelista, como un hombre y una mujer de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué quería decir el apóstol? Es que nuestro mensaje no solamente consta de palabras que persuaden por la unción el corazón de los hombres para que se arrepientan y se entreguen a Jesús, sino que también está acompañado de un poder para que aquellos que no creen en la palabra puedan creer por la manifestación de un Dios grande, sobrenatural y poderoso. Ese es tu Dios y es mi Dios. Hermano, que nada te limite, porque tu Dios es sobrenatural. No creas la mentira del diablo que te dice que no puedes, que no te alcanza, que no lo lograrás, que nadie te tiene en cuenta, que nadie te reconoce. Tu Padre es suficiente, mi Padre es suficiente para verme en el lugar donde nadie me ve y ponerme en el lugar donde todos me puedan ver. Eso pasó con David, lo tomó detrás del redil de las ovejas. Nadie sabía dónde estaba David cuando Samuel fue enviado por Dios a ungirlo como rey de Israel. Pero de estar solo, ahora todos estaban rodeándolo, mirando cómo el profeta vertía aceite desde un cuerno sobre su cabeza. Quiero profetizar esa palabra sobre alguien que va a salir del anonimato. Prepárate, porque Dios te enviará a buscar. Sé que los procesos de esperas nos desgastan, nos desaniman, todos los pasamos, incertidumbre, derramamos el corazón, lágrimas,
Pasamos tal vez noches, madrugadas, preguntándole a Dios cómo lo hará, cuándo lo hará, con quién lo hará, dónde lo hará. Pero ese es el proceso de la formación de los hombres que Dios usa sobre la tierra. Y quiero compartirte esta palabra, pero antes pedirte que te suscribas al canal, que compartas con alguien, porque quiero hablar algunas cosas proféticas. No voy a profundizar, pero quiero compartir un poquito de lo que Él me inspiró. Amados, hay cosas que no las puedo impartir por aquí, que no las puedo hablar por aquí. Somos 400 suscriptores en este canal que es nuevo, 1 año y medio. Y si uno comienza a soltar los secretos, las cosas escondidas o los tesoros escondidos, porque dice la Biblia que Dios esconde los misterios y los tesoros, pero es del Rey descubrirlos. Amados, si uno comienza a hablar las cosas que están cerradas en las Escrituras, muchos tal vez se desuscribirían, pero sé que Dios ha traído gente correcta. Y quiero pedirte que compartas con alguien, porque el desafío es que cuando lleguemos a 1000 suscriptores, comenzar un tiempo de entrenamiento profético. Ha costado mucho, porque en 1 año y medio nunca he manipulado ni torcido la Escritura, ni profetizado aquello que Dios no ha hablado. No he usado estrategias de encantamiento para, tal vez en vez de saludarte cordialmente, orar por tu vida, que te aparezca el video y que yo diga: si estás viendo este video, así te dice el Señor, viene para ti esto, viene para ti lo otro, no es casualidad. Si pudiste conectar con esto, Dios me mandó, pero Dios no me mandó. Dios no trabaja al azar. Esos profetas son engañadores, son hechiceros. Hechicería significa manipulación. La traducción de la palabra hechicería o brujería es manipulación. Sin embargo, cuando alguien quiere desatar el consejo de Dios y formar una generación, las cosas suelen costar un poco más. Pero no paso por este lugar por un suscriptor, ni por 1000, ni por una estadística, ni por un like, ni por una monetización. Paso por aquí para dejarte el consejo del Padre, porque quiero verte caminar en el propósito, porque quiero verte triunfar, porque sé que si te quedaste hasta aquí, eso sí lo sé, es porque tienes hambre de Dios. Y quiero compartirte esta palabra que le puse el acto profético y el principio que activó el poder en Jesús. Jesús inició su ministerio a los 30 años, pero durante esos 30 años, aunque Él crecía en gracia y en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios, no estaba operando en el total del poder que Él manifestó en su ministerio. Entonces, no quiero hablar tanto del acto profético porque tal vez es un tópico, un tema de escuela de profetas, donde uno comienza a hablar sobre los elementos proféticos y los portales espirituales o las cosas maravillosas que operan detrás de los elementos. Amados, no son inventos, no es una doctrina, es la Biblia del libro de Génesis al Apocalipsis, pero sí quiero hacer un breve énfasis en el principio que activó el poder sobrenatural en Jesús. Y es el principio de una impartición mayor. Y hoy quiero dirigirme a todos esos amados que tienen encapsulado en su espíritu un ministerio, una asignación de parte del Padre.
Vamos a leer Mateo 11:11. Mire lo que dice Jesús. Esta palabra es maravillosa. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esa palabra no la decían los testigos de los bautismos o la gente que tal vez se acercaba al profeta Juan. Esa palabra la declaró Jesús, que también nació de una mujer. Pero ahora Jesús está reconociendo que por encima de él no hay alguien más poderoso, pero sí hay alguien mayor, y es Juan. Y el principio de la impartición mayor es lo que te quiero hablar para que comiences a caminar en el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿A quién vino? Al profeta, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, después de que Juan realiza el acto profético, porque sé que hay algunas personas que no están alineadas a la Escritura, les resulta hasta chocante hablar de un acto profético, pero el bautismo en sí no tiene ningún poder. Pero cuando uno tiene la revelación de lo que está aconteciendo en el agua o lo que es el agua, comienza a operar el poder. Pero no es una ceremonia, es más bien un ritual, un acto profético. Jesús, después de que fue bautizado, no antes, no cuando lo abrazó al profeta, cuando se saludaron porque eran primos, no cuando estaban hablando profeta a profeta, sino cuando Jesús toca el agua y sube del agua, los cielos fueron abiertos. Amados, para poder fluir en una asignación poderosa en lo que el Padre te llamó, se necesitan cielos abiertos. Jesús no tuvo los cielos abiertos los 30 años anteriores. Era el Hijo de Dios. Pero hubo algo que el profeta Juan hizo con él, que provocó que se abran los cielos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y punto número 3, amado, un acto profético abre la visión, abre los oídos, abre los cielos, despierta tu espíritu, despierta mi espíritu. Es por eso que muchos fracasan en su asignación, porque se lanzan a ministerios, a llamamientos, sin poder escuchar a Dios, sin haber recibido el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y hubo una voz, se activa la voz, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado, el principio de la impartición mayor es que para poder caminar en una dimensión sobrenatural, necesitamos ir a alguien mayor que nosotros. Ese acto profético y el reconocer a alguien mayor que nosotros va a activar y va a desatar todo lo que el Padre predestinó para nosotros. Mire lo que dice el versículo 11. Juan dice: yo la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amado, si quieres poder espiritual en tu asignación, en tu ministerio, como sacerdote de tu casa, de tu familia, del territorio donde el Padre te plantó, necesitas reconocer a alguien como mayor que tú. Quiero impartirte esto. Esa impartición poderosa que Jesús recibe en el Jordán, cuando el profeta Juan lo bautiza, no se ejecuta a causa de Juan, sino que el principio de impartición mayor, es decir, la impartición sobrenatural no depende de quien te imparte, aunque sí, estamos hablando que debe ser un profeta, un hombre de Dios, una persona consagrada, santa, pero que también conozca cómo abrirte los cielos. No depende tanto de él, sino que esa activación depende de quien tú o yo reconocemos como autoridad. Se imparte de arriba, del mayor al menor, pero se activa por la fe, de abajo hacia arriba. Ese es el principio para comenzar a caminar en lo sobrenatural. Hay muchas personas que nunca lo alcanzan, porque no solo creen que son poderosos, que puede ser, porque Juan dijo: yo soy poderoso. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Un profeta que conoce los misterios tiene poder. Porque la revelación y los misterios y los conocimientos espirituales desatan poder. La impartición viene de arriba, del mayor al menor, pero se activa de abajo hacia arriba por la fe. Muchas personas no solo creen que son poderosos, sino que no reconocen a nadie como mayor a causa de la altivez, del orgullo, de la independencia. Fue lo que le pasó a Lucifer. Él quiso ser mayor que el que era mayor que él y cayó por tierra. Quiero hablarte esta palabra para que no pierdas el tiempo y para que tu propósito divino no se eche a perder. Tal vez yo hace muchos años, cuando recién me convertí, me golpeaba el pecho. Amado, yo viví experiencias sobrenaturales. Y yo creía que era mayor que todos, que nadie era mayor que yo. Y Dios tuvo que tratar con mi vida. Porque Dios no opera como operamos nosotros. Dios opera en sus leyes divinas. Y quiero compartirte eso. El punto número 2 que tomé nota. Me cuesta entender lo que escribí porque escribí un poco rápido. Amados, el primer principio dijimos que es impartición, principio de impartición mayor. Jesús era mayor y era más poderoso, pero Él lo reconoció como un mayor. Y se sometió bajo el ministerio del profeta Juan. Y ahora voy a explicarte por qué. Porque Jesús no necesitaba ser bautizado. Escucha. Punto número 2. Dios responde a principios. Tú puedes orar todo el día, puedes ayunar 41 días, puedes ayunar más que Jesús. Puedes irte al monte
hablar con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los santos y todos los ángeles. Y puedes hablar con quien tú quieras. Pero si tú no conoces y aplicas los principios de la palabra, es imposible que el Padre pueda manifestarse. Dios, escucha, punto 2, Dios responde a principios espirituales. Dios no responde a fama, a poder, a dinero, a contactos, a agendas. ¿Por qué? Porque anotaba esto. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. El outfit del profeta. Y su comida era langostas y miel silvestre. Escucha. Juan estaba en el desierto. Su ropa no era impresionante, no tenía una túnica de colores como José, ni la corona de David, ni la túnica de una sola pieza que usaba Jesús, carísima. Él tenía un cinto de cuero, una comida sencilla, natural. Y su hábitat era el río, el agua y el desierto. Dios no responde a principios, Dios sí responde, a principios espirituales y no a fama o poder. Pero ¿qué acontece? Ese hombre sencillo tenía el conocimiento y la autoridad para desatar a alguien más poderoso que él en su asignación. Hoy, muchos, a veces uso la palabra todos porque el profeta es muy radical y han sido seducidos por lo que se está moviendo en el mundo. Cuando hablamos de mentoría, de paternidad, de profetas, de apóstoles, de pastores. Todos quieren estar con alguien famoso. Todos quieren estar con alguien conocido. Pero por eso te digo, Dios responde a principios espirituales y no a fama. Porque eres tú que activarás esa impartición cuando tú reconozcas la autoridad en alguien. Esa impartición que va a abrir los cielos, que vas a ser llenado del Espíritu Santo, se activa cuando tú reconoces a alguien mayor como tú. Y no seas seducido por lo que los demás hacen. Tú no necesitas a alguien famoso. Tú necesitas aplicar el principio. Lo enseña la Escritura. Juan no tenía congregaciones, no tenía miles de discípulos, tenía 2, si mal lo recuerdo. Y cuando vio venir a Jesús caminando, le dijo a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos, los discípulos del profeta Juan, se fueron con Jesús. Quedó solo. No te dejes seducir por lo que estás viendo en el mundo, en las redes. Tú caminarás con la porción que Dios ha destinado para ti. Tú necesitas reconocer una autoridad que posea el conocimiento a través de una declaración, una palabra, una oración, un acto profético que te desate en tu destino. Ese destino lleno de milagros que el Padre destinó para ti. No caminarás en una mayor unción porque tu pastor sea tal y tal, porque la cobertura sea tal y tal. No, mi amado. Tú caminarás en el poder cuando obedezcas los principios.
Jesús no fue al sacerdote de turno, que estaban con sus túnicas, sus ropas, el santuario, el candelabro y todas las escrituras y los rollos, y conocían todas las cosas y ayunaban. Jesús fue a un profeta que conocía misterios. Punto 1, tienes que reconocer a alguien. Punto 2, Dios responde a los principios. Y punto número 3, la impartición y tu lugar asignado. Jesús era más poderoso que Juan. Juan dijo: el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amado, eso es algo muy profético. Ser bautizado en Espíritu Santo y ser bautizado en fuego, porque el fuego es otro elemento profético. Pero Jesús, a pesar de que fue dimensionado, los cielos se abrieron, el Espíritu vino, la voz de Dios y la aprobación del Padre, porque el Padre le encanta cuando sus hijos caminan en los principios. Luego de eso fue llevado por el Espíritu al desierto, venció al diablo, fue asistido por ángeles y nunca más el ministerio de Jesús frenó. Jamás dejó de hacer milagros, de liberar endemoniados, sanar enfermos, resucitar muertos, predicar la palabra. Un ministerio poderoso, exitoso, revolucionario. Es que conectarte con una persona que tiene conocimientos, aleluya. Muchos están buscando instituciones, lugares famosos, iglesias de renombre. Pero lo que tú tienes que buscar es alguien que sepa cómo activarte. Y aunque Jesús era más poderoso que él y su ministerio más abarcaba las naciones, Jesús, esto copiaba recién, era más poderoso, pero no figuró en el río Jordán. No desarrolló su asignación en el río Jordán, porque ese era el ámbito del profeta Juan. Hoy tenemos personas que se les da un lugar en las iglesias o se las envía alguna asignación. Y aunque ellos no lo dicen, creen que son mayores que sus autoridades. Yo he hablado con muchas personas en los años y me han dicho: profeta, no sabes, cuando el pastor me deja predicar, pasa lo que nunca pasa. Ay. ¿Está entendiendo lo que voy? El que tiene oído, que oiga. Cada persona llamada por Dios tiene un lugar asignado donde fluir y donde manifestar ese poder mayor. Porque el que te activa, el que te imparte, el que es mayor que tú, no necesariamente tiene que ser más poderoso que tú, pero es mayor. El ejemplo que me venía al corazón es el de Elías con Eliseo, que le pidió Eliseo al tremendo profeta Elías una doble porción de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu. Amados, hay muchos tópicos y temas que son para hablarlos en otros ámbitos, pero vamos a ir al punto. Cosa difícil has pedido, Eliseo, pero me encanta que seas tan apasionado, ¿verdad?
Si me vieres subir, te será hecho. Y Eliseo estaba atento y dijo: Padre mío, reconociendo la autoridad: Padre mío, Padre mío. Carros de Israel. Reconoce el sistema espiritual y su gente de a caballo. Y Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo. Y dice que Eliseo lo vio y el manto se le cayó a Elías. La impartición, tu lugar asignado. El manto se soltará cuando tú te alegres y te goces viendo a tu padre, a tu mentor, a tu pastor, subir más alto que tú. Hay muchas personas que Dios les ha puesto gente con autoridad a su lado, pero ellos no lo reconocen. Están esperando la caída de su pastor, el tropiezo, la equivocación, que se equivoque en cualquier cosita para desacreditarlo. Y dentro de sus corazones, ellos se creen mayores. Para tú caminar en esa dimensión profética tienes que ser como Eliseo. Y no vamos a ir atrás de la historia, porque Eliseo estuvo 15 años caminando sin techo con un hombre que con su espada mató 350 brujos. Mire si le quemaba el churrasco. Entonces, lo que desató el manto fue el corazón de Eliseo. Ver a su padre espiritual subir más alto. Ama a las personas que Dios ha puesto a tu lado para formarte. Y alégrate. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo hizo justo, la Biblia es exacta, el doble de los milagros que hizo Elías. Juan y Jesús eran profetas y Jesús era el padre del espíritu de los profetas. Pero Jesús caminó en un poder mayor porque reconoció a Juan como autoridad. Eliseo caminó en un poder mayor, en la doble porción. Por eso los milagros fueron doble, por la doble porción, porque reconoció la autoridad. Cuando le dice: Padre mío, Padre mío. Hay muchas personas que están engañadas por el diablo. A mí el que me llamó es Dios. A mí el que me unge en la oración es Dios. A mí el que me va a mandar es Dios. A mí el único que me corrige y me dice lo que tengo que hacer es Dios. Yo no sé qué Biblia estás leyendo. Es tiempo, si quieres ver tu vida florecer sobrenaturalmente, de que te alinees. Y quiero compartir una pregunta que la compartí en mi grupo, que va a confirmar un poquito más lo del bautismo como un acto profético. La gente profética, me imagino que nadie tendrá duda de tal acontecimiento. Juan dice, versículo 11 del capítulo 3, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza si él no tenía de qué arrepentirse? ¿No era para arrepentimiento? ¿Por qué pasa por las aguas? Porque el agua es un portal dimensional hacia lo profético y lo sobrenatural. Moisés, como Juan, eran profetas que se movían en la dimensión de las aguas. Por eso Moisés, ¿dónde fue preservado Moisés? En las aguas. Cuando el ejército de Faraón estaba por matar al pueblo de Israel y ya no tenían escapatoria, estaban frente al mar, Moisés se puso a orar
Y Dios lo retó, porque no todo se soluciona orando. A veces hay que conocer los misterios espirituales. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara sobre las aguas. ¿Entiende? Elías, cuando él soltó un decreto y los cielos se cerraron, porque no fue palabra de Dios, fue palabra del profeta. Cuando Elías declara la palabra y los cielos se cierran sobre Israel, ¿dónde le mandó Dios? Al arroyo, al Querit. Porque las aguas son portales. Por eso los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Dónde estaba el profeta Ezequiel? Mirando visiones en el río Quebar. ¿Qué es lo que acontecía en los tiempos de Jesús en el pozo de Betesda? Cuando el ángel descendía y el primero que tocaba las aguas era sanado. El profeta Eliseo mandó a Naamán a zambullirse 7 veces en el agua y su lepra le fue quitada. El agua en sí no tiene poder, pero sí abre portales angelicales a una dimensión profética sobrenatural. Y la Biblia está llena de misterios que en su mayoría los profetas conocen, algunos muchos, algunos pocos, pero es parte de la asignación de un profeta conocerlos. Porque Jesús, cuando el vino se acabó en la boda de Caná, oiga, era Jesús, estaba bien lleno del poder y era profeta. ¿Por qué Jesús mandó llenar las tinajas con agua si él podría haber hecho aparecer el vino? Porque el agua es un portal dimensional a lo milagroso y a lo sobrenatural. Quiero dejarte con eso y quiero bendecirte. Es que nadie puede ser activado poderosamente en lo sobrenatural sin pasar primero por las aguas. Hay gente que tiene miedo, que el brujo usa el agua. Perdóname, pero el agua la creó mi Padre. Y podemos ir más atrás. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, quiero bendecirte con esta palabra y quiero hacer una oración por ti. Padre, gracias por este tiempo de mucho poder y de mucha unción. Bendice a estos hombres, mujeres, hijos e hijas de Dios que han escuchado esta impartición hasta aquí. Bendice tu palabra, Señor. Ruego que tú sigas obrando con poder y gloria en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, y que les des poder para caminar en los principios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Suscríbete, comparte. Si alguien quiere colaborar, ofrendar en el ministerio de la palabra, en la descripción, en el perfil, están los enlaces. Dios te bendiga.